Hola, buenas noches. Hola, ¿se ve Todavía ahí? no se ve. Acá yo no lo veo. No, Ok, todavía no. Ahora bueno, sí. Bueno, ahora justamente a ver, había aparecido. A ver ahora. no sé si tarda, si no comparto toda mi pantalla y listo, más fácil. Sí, igual estoy en clase. Ahí seguramente lo van a ver. Ahí está. Ahora sí. Bien, bueno, como dijo Silvia, y vamos a seguir con la parte de criptología, ¿sí? Vamos a ver, bueno, cómo los datos que vimos que están representados digitalmente están ligados a las nuevas formas de finanzas, como las criptomonedas y a todo el universo de la información digital, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver acá en el dibujito, ¿sí? Se llama un criplex, ¿sí? El triplex es un dispositivo obviamente viejísimo, que es mecánico, que tiene varios anillos rotatorios y cada uno tiene letras, ¿sí? Este triplex tenía un mensaje secreto en su interior. Entonces, para poder abrirlo y acceder al mensaje, los anillos se debían alinear para formar una palabra clave específica. ¿Esto qué hacía? Que para enviar mensajes lo codificaban así, lo encriptaban de esta manera, ¿sí? ¿Y qué pasaba si alguien probaba o intentaba forzar la apertura? Había un vial de vinagre que se rompe adentro y destruiría el mensaje, ¿sí? Entonces esto es como para que vayan viendo lo que vamos a hablar hoy del mundo criptográfico, ¿sí? Después tienen una lista de enlaces diversos a la izquierda. Tienen, por ejemplo, el enlace al tráiler sobre la máquina Enigma, que es el dispositivo criptográfico que se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Un enlace al sitio web de Bletchley Park, que es el centro de descifrado británico, que se usó también durante la Segunda Guerra Mundial, que ahí se descifraron los códigos del enigma. Un enlace a una publicación sobre seguridad sin identificación, un enlace sobre Web3, que es la próxima generación de Internet que incorpora estos conceptos criptográficos y de blockchain. Creo que hay un curso sobre Bitcoin y otro que explora la relación entre blockchain, la tecnología de las criptomonedas y la contabilidad. También tienen uno de Ethereum y los contratos inteligentes, bueno, por si quieren ver más de lo que es la clase, ¿sí? Nos vamos a meter ahora sí de lleno. Bien, la criptología no es algo nuevo, ¿sí? Es una ciencia antigua que tiene sus orígenes en el Egipto en el año 2000 a.C., ¿sí? Y el objetivo inicial era esconder información de enemigos y asegurar que solamente el receptor legítimo de ese mensaje, o sea, a quien yo quería que le llegue, pueda comprenderlo todo mediante el uso de claves, como esto que les decía, de ir moviendo el triplex para formar una clave, ¿sí? ¿Por qué lo estudiamos en la actualidad? Y porque en la actualidad, eh, hoy en día, una vez que subimos algo a las redes, ya es como que deja de ser privado y pasa a ser público. Entonces, con todos los datos que compartimos en Internet, se necesita seguridad adicional para nuestros datos y por eso se buscan o cada vez se desarrollan más los servicios de encriptación, ¿sí? Por ejemplo, aunque no lo sepamos, nuestros correos electrónicos, nuestros WhatsApp, nuestros datos bancarios, todo viaja a través de redes que podrían ser interceptadas, ¿sí? Entonces, hay plataformas que nos dan una cierta seguridad, pero la idea de que se le puede añadir una capa extra de protección, de hacer que nuestros datos sean incomprensibles para ojos si caen en manos no autorizadas, cada vez se vuelve más atractiva, ¿sí? Por eso vamos a hablar de encriptación. Encriptar un mensaje es transformarlo de tal manera que solo alguien que tenga la llave o la clave correcta pueda volver a leerlo, ¿sí? Es como poner un mensaje en una caja fuerte, pero digital, ¿sí? Entonces, como estábamos viendo, no es algo nuevo, sino que es del 2000 a.C.,
Y obviamente había técnicas mucho más rudimentarias comparado con lo que había hoy, pero el objetivo fundamental no cambió, sigue siendo esconder información. ¿Y cómo se muestra esto en la antigüedad? Y, por ejemplo, en las tumbas egipcias, los jeroglíficos no eran solamente para embellecer, sino también para que nadie que esté familiarizado con esa forma particular de escritura sepa qué decía ahí, en las tumbas, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de que siempre la criptología tuvo dos objetivos. La confidencialidad, ¿sí? Evitar que la información, que si cae en manos equivocadas, la puedan leer, o sea, porque la haría incomprensible, ¿sí? Y también la autenticidad. Entonces, esto me va a asegurar que solamente la persona a la que tiene que ir dirigida, o el receptor legítimo, pueda acceder al mensaje, porque solamente él va a tener la clave para entenderlo, ¿sí? Es como hoy en día cuando le ponemos una contraseña muy compleja para entrar al home banking o a nuestra wallet o a lo que sea. Bueno, esa contraseña es una forma de clave digital que protege el acceso a nuestra información, ¿sí? Bien. Bueno, acá vamos a hablar un poco del origen de la palabra criptología, que viene del griego, que es una combinación del criptos, que significa escondido o oculto, y del logos, que significa discurso. Entonces, basándonos en esta combinación etimológica, podemos decir que la criptología es el estudio del sentido oculto o lo que se esconde en determinados mensajes, ¿sí? Y en esta foto es un disco cifrador antiguo, ¿sí? Que también era una herramienta mecánica que se usaba para implementar métodos de cifrado sencillos sustituyendo letras, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes querían poner la A, ponían la letra que sigue, ¿sí? O sea, el código que a ustedes les parezca, ¿sí? Bien, lo que les tiene que quedar es que de esta definición etimológica, lo que se hace en criptología es estudiar el sentido oculto o lo que se esconde en determinados mensajes, ¿sí? Entonces vamos a intentar comprender cómo se pueden ocultar mensajes para que solo las personas autorizadas puedan entenderlos, ¿sí? Bien. Este disco cifrador lo usaba Julio César, ¿sí? Y, por ejemplo, si querían armar eh, algo con la letra A, le decían que había que desplazarla 3 posiciones en el alfabeto. Entonces la convertía en la D. La letra B la convertía en la E. Y así sucesivamente. Entonces, esa clave de correr 3 lugares en el alfabeto, como si hoy en día en el teclado queremos poner la A y corremos 3 lugares a la derecha y ponemos la F, ¿sí? Entonces, el receptor simplemente necesitaba saber que yo voy a encriptar un mensaje y que cada letra, para ver qué dice, tiene que moverla 3 espacios. Entonces, el receptor solamente sabiendo eso, el desplazamiento, y volviendo a hacer el desplazamiento pero inverso, podía leer el mensaje, ¿sí? Sería esto, encriptar con este método. Y además tenemos que entender que la criptología abre dos campos principales que están relacionados. Por un lado vamos a ver la criptografía, que es el arte de diseñar sistemas para cifrar o codificar información, o sea, cómo ocultar el significado. Y por otro lado vamos a ver que está el criptoanálisis, que es el mismo arte y ciencia, pero de romper esos sistemas cifrados, o sea, cómo revelar el significado oculto sin la clave, ¿sí? Entonces, por un lado, los que encriptan y por otro lado, los que quieren desencriptar eso. Piensen como si fuera una carrera armamentista, una guerra continua, ¿sí? Bien, la criptología era muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en el siglo XX, que estuvo las guerras mundiales y la Guerra Fría, ¿sí? Se usaba mucho para comunicarse de forma segura entre las propias fuerzas con sus tropas, ¿sí? Sin que el enemigo pudiera entender los mensajes. Poder hacer eso era una ventaja incalculable.
Entonces coordinaban cómo se movían las tropas, planificaban los ataques o compartían información usando esta inteligencia sin que el contrincante, el adversario, tuviera ni idea de qué estaban diciendo, ¿sí? Entonces, de esta manera es como que se convirtió en un arma estratégica, porque si tus mensajes eran seguros y los del enemigo no, porque no sabían hacerlo, tenías una ventaja muy significativa, ¿sí? Y más todavía en la Guerra Fría, ¿sí? Que esta tensión entre dos superpotencias hizo que la criptología fuera crucial para el espionaje, para la inteligencia, contrainteligencia y para proteger secretos de Estado, ¿sí? Y con estas guerras es que se dejaron de usar capaz los instrumentos tan mecánicos como vimos el disco y el triplex y se necesitó algo más sofisticado, ¿sí? Y ahí aparecieron las máquinas criptográficas, que ya eran dispositivos electromecánicos que cifraban y descifraban mensajes usando rotores, cables, ¿sí? Y en esto los alemanes fueron pioneros, ¿sí? Que crearon la máquina Enigma, ¿sí? Eh, que esto, por eso está lo del código Enigma abajo, ¿sí? El tráiler de la película, que son los que lograron descifrar los códigos del Enigma, que eso hizo que acortaran la guerra y se salvaron muchas vidas, ¿sí? Pero por eso miren esta máquina como la guerra esta constante que yo les decía entre los que crean o encriptan los códigos y los que intentan romperlos, ¿sí? Bien, y esto es un poco de cómo usamos la criptología hoy en día, ¿sí? O sea, vimos cómo jugó un papel importante en los hechos históricos y ahora saltamos al presente, ¿sí? Capaz no nos damos cuenta, pero está presente en casi todas nuestras interacciones online, desde mandar un WhatsApp que les dice este mensaje está cifrado de extremo a extremo, hasta hacer una compra por internet y poner nuestros datos de tarjeta, ¿sí? Es la base de la confianza y la seguridad en el ciberespacio, ¿sí? Entonces, tenemos los procesos criptográficos, ¿sí? Que son, lo vamos a ver después, pero son los algoritmos matemáticos, que son obviamente súper complejos, que se usan para cifrar, descifrar, firmar y verificar la información, ¿sí? Serían como las recetas o las instrucciones que transforman nuestros datos para protegerlos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos, bueno, las claves para las criptografías de clave públicas o el SHA-256, que es un ejemplo de hash que también vamos a ver qué son, ¿sí? Bueno, y vamos a ver esto del cifrado. Es el proceso de transformar la información que con nuestros ojos podemos leer, ¿sí? Que se llama texto plano, en una forma ilegible, o sea, un texto cifrado, para que solo las personas con la clave correcta puedan volver a leerla, ¿sí? Esto, por ejemplo, cuando envían un correo electrónico y le ponen la etiqueta de confidencialidad, cuando tienen archivos protegidos con contraseña, cuando navegan en una web, como hablamos la otra clase, que tiene el HTTPS de seguridad, bueno, ahí el cifrado está funcionando dándoles confidencialidad a sus datos, ¿sí? Después tenemos la firma electrónica, que ya va más allá, también la vamos a ver, de cifrar. Es esto que hablábamos de que se puede verificar la identidad del remitente de un documento digital y saber que lo que pone no fue alterado desde su firma, ¿sí? Esto se usa mucho para contratos online, ¿sí? O un correo electrónico también, muy importante. Y la comunicación segura es esto de implementar protocolos y técnicas criptográficas para proteger la información que viaja a través de Internet o comunicaciones inalámbricas, redes privadas, lo que sea. Y bueno, puede ser, por ejemplo, una VPN virtual que crea un túnel seguro para proteger el tráfico de Internet. Bien, lo que tenemos acá básicamente es que es importante lo que nos deja como la historia, ¿sí? Es como nuevas herramientas, pero con ideas viejas, ¿sí?
La idea de cómo se hace hoy en día, de sustituir letras, de usar claves secretas, de confundir, de ocultar la información, hoy en día sigue siendo el núcleo de la tecnología, ¿sí? Solamente que en lugar de usar los discos cifradores, ahora tenemos algoritmos matemáticos súper complejos que se ejecutan en computadoras súper potentes, ¿sí? Pero pensemos, por ejemplo, en construir edificios. Los principios básicos, digamos, de la ingeniería, o sea, cuánto peso tienen que soportar, poner paredes para distribuir las fuerzas, son los mismos hoy capaz que en la época de las pirámides. Pero bueno, las herramientas, los materiales para construir y las técnicas para construir evolucionaron mucho y por eso hoy se pueden hacer tremendos rascacielos, ¿sí? Y la característica capaz más importante de la criptología moderna es que tiene una naturaleza que mezcla muchas disciplinas, ¿sí? Ya no es solamente matemáticos, sino que mezcla áreas de la física, de las matemáticas y de la computación. Las matemáticas nos van a dar esto que decíamos, los algoritmos seguros y van a analizar la resistencia a los ataques, ¿sí? Con álgebra, estadística, probabilidad. Hay un mic abierto, no sé. La física está, o sea, sobre todo con la parte de la mecánica cuántica y todo, está abriendo nuevas fronteras porque quieren, o sea, prometen una criptografía cuántica, ¿sí? Basada en las leyes del universo, y en teoría eso ya va a tener una seguridad increbrantable. Y obviamente la computación es esencial para implementar estos algoritmos complejos de manera eficiente y para realizar criptoanálisis intentando romper los sistemas de cifrado existentes. Bien, ahora vamos a ver una diferencia muy importante que tiene que quedar claro entre los términos codificar y cifrar, ¿sí? Los dos tienen como similar que implican transformar información, ¿sí? Pero el cifrado, como venimos hablando, tiene como objetivo principal la seguridad y el secreto, ¿sí? Haciendo esto, que la información sea incomprensible para los que no tengan la clave, ¿sí? Codificar es convertir información de una forma a otra. Generalmente se hace para poder transmitirla, almacenarla, procesarla, ¿sí? Es como para estandarizar, para hacerlo más eficiente o para hacer algo compatible. Un ejemplo puede ser el código Morse, ¿sí? Las letras del alfabeto, el que conocemos, se codifican en secuencias de puntos y rayas para la transmisión telegráfica. Ahí el objetivo no es que sea secreto, sino tener un estándar para la comunicación a través de un medio específico, ¿sí? Los códigos de barra. Los códigos de barra también codifican información sobre un producto en una serie de líneas verticales de diferentes grosores para que los escáneres la lean fácilmente, pero no es que es oculto, ¿sí? Es para que sea entendido o por un sistema o por una convención específica, no es para ocultar. Por otro lado, cifrar también va a transformar la información, pero el objetivo es la seguridad y el secreto. Queremos que la información sea incomprensible para cualquiera que no tenga la clave para descifrarlo, ¿sí? Y la clave, todo esto que hablamos de la clave. La clave es una pieza de información secreta. Puede ser una palabra, una frase, una secuencia de números, ¿sí? Que se usa junto con un algoritmo, que es como la receta, las órdenes de cifrado, para transformar el texto plano, así las letras, lo que leemos, en texto cifrado y para descifrarlo también, ¿sí? Entonces, el objetivo del cifrado va a ser la confidencialidad. ¿Es para qué? Para que, por ejemplo, si yo envío un mensaje que es confidencial y es interceptado en el camino, esté seguro porque si alguien no tiene la clave le va a aparecer un garabato o palabras sin sentido, letras sin sentidos, no van a entender qué pasa, ¿sí? Entonces lo importante de esto es que la diferencia fundamental es la intención, ¿sí? La codificación busca
estandarizar o representar de una manera para entrar a un sistema, y cifrar busca secreto y seguridad, ¿sí? Bien, nosotros nos vamos a meter más en el cifrado, ¿sí? Ya dijimos que el cifrado es tomar un mensaje original y transformarlo para que solamente las personas autorizadas puedan entenderlo. Y a menudo es, como veíamos, sustituir letras o caracteres del mensaje original para crear algo que parezca sin sentido para cualquiera que no sepa revertir esa situación, ¿sí? Vemos que abajo hay llaves. Para poder cifrar o descifrar mensajes, lo que vamos a necesitar es una clave, ¿sí? O una llave. Esta clave va a ser la información secreta que controla todo el proceso de transformación. La forma en que se utiliza esta clave da lugar a dos categorías de cifrado principales, el simétrico y el asimétrico, ¿sí? El simétrico, como ven, es una sola llave, ¿sí? Y se llama cifrado de clave secreta. Es una única llave que se usa tanto para cerrar o cifrar como para abrir o descifrar, ¿sí? Como si tuviéramos la caja fuerte de nuestro mensaje, se abre y se cierra con la misma llave, ¿sí? ¿Y cómo se usa esto? Bueno, el emisor de un mensaje usa esta clave secreta junto con un algoritmo de cifrado para transformar un mensaje original en un texto cifrado. Luego le manda este texto cifrado al receptor, o sea, a quien se lo quiere mandar, y el receptor, que también conoce esa misma clave secreta, usando esa clave con el algoritmo de descifrado, con las órdenes o la receta, lo usa y con eso puede recuperar el mensaje original, ¿sí? Pero los dos con la misma llave. Si la clave es hola 1, 2, 3, yo, bueno, tengo un mensaje, digo hola o escribo hola 1, 2, 3 y lo cifro, lo mando. Y le digo, chicos, ustedes con hola 1, 2, 3 lo pueden abrir. Listo, les llega algo sin sentido, ponen hola 1, 2, 3 y el mensaje se transforma de manera que ustedes lo puedan ver bien, ¿sí? Si en el medio, supónganse que eran las notas del parcial, y en el medio, en vez de caerles a ustedes, les cayó a la comisión de matemática, no hay problema porque ellos, o sea, no van a entender, no es que van a ver sus notas, van a ver un mensaje sin sentido. Y como no saben que la clave es hola 1, 2, 3, nunca lo van a poder abrir, ¿sí? Solamente lo van a poder abrir ustedes que saben la clave. Obviamente esto tiene algunas ventajas y desventajas. Las ventajas es que suele ser rápido y también eficiente, entonces se puede cifrar grandes cantidades de datos, ¿sí? Pero el gran desafío es cómo comparto esa clave secreta, ¿sí? O sea, si yo les digo a ustedes en este chat, buenísimo, pero ¿cómo nos aseguramos que no hay nadie metido acá, infiltrado, que se la pueda decir otra persona? ¿Cómo hago para compartir de manera segura esa clave a alguien que está en otro lado del mundo? ¿Sí? ¿Que lo mando por un mail que puede caer en las manos de cualquiera? ¿Sí? Ese es el desafío, cómo compartir de manera segura la clave secreta, ¿sí? Y después tenemos el otro, que es, ya vemos dos llaves, que es el cifrado asimétrico o de la clave pública. Este usa dos llaves o claves, pero que están relacionadas, una pública y una privada. Hay una llave que se llama clave pública, que esta puede ser compartida con cualquiera, no hay problema. Y está relacionada a otra llave que es la clave privada, que esta es la que tiene que estar en secreto por cada propietario. Entonces, si alguien quiere mandar un mensaje seguro, yo que soy la dueña del mensaje, uso la clave pública del destinatario, o sea, de ustedes, para cifrar el mensaje, ¿sí? Que la conocemos todos. La clave pública la puede conocer cualquiera. Una vez que lo cifré con la clave pública, el mensaje que a ustedes les llega solamente va a poder ser descifrado usando la clave privada correspondiente que solo conocen ustedes. O sea,
Para que sea más fácil, piensen en un buzón que tiene una ranura abierta, que es la clave pública, para meter cartas. Cualquiera puede meter una carta ahí, ¿sí? O cifrar un mensaje en el buzón. Pero sin embargo, solamente el dueño del buzón tiene la llave privada, que es de él, que nadie más la tiene, para abrirlo y leer las cartas. O sea, descifrar el mensaje. ¿Se entiende? Se usan dos llaves. Una pública que todos conocen para cifrarlo y después el receptor tiene que tener su llave privada y es el único que puede abrirlo. ¿Sí? Y este también tiene algunas ventajas y desventajas. La principal ventaja es que ya me elimina la necesidad esta de compartir una clave secreta de forma segura. O sea, la clave pública es libre, se puede distribuir totalmente y cada uno lo abre con su privada que es propia. O sea, no hay que compartir un hola, un, dos, tres, una llave, ¿sí? Como desafío suele ser más lento y también computacionalmente más intensivo que el simétrico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la práctica o en la actualidad, los sistemas de cifrado suelen combinar lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Entonces, se crea un sistema híbrido, ¿sí? O sea, se usa el cifrado asimétrico, este de los juegos de llaves, una pública y una privada, para intercambiar de forma segura la clave secreta, el hola 123, y luego se usa el cifrado simétrico, que es más rápido, para cifrar la mayor parte de la comunicación. ¿Sí? Eso es una gran ventaja. Y además, en cada mensaje que se quiere mandar, que yo mando la clave Lola 123, cambio la clave que mando por si, bueno, por si ya la conocen y cayó una mano, lo van cambiando, ¿sí? Pero bueno, hoy en día se usa más el híbrido, que después creo que hay una filmina que está más en detalle. Bueno, acá habla de los dos técnicas fundamentales de encriptación, ¿sí? La permutación, que es simplemente cambiar el orden de los elementos del mensaje original, ¿sí? Las letras, los bits o los bloques de datos se reorganizan siguiendo una regla específica. O sea, como si las letras de toda una palabra están desordenadas. Todas las letras están ahí, pero su orden fue alterado. Entonces es incomprensible hasta que se vuelva a ordenar correctamente, ¿sí? Puede ser escribir un mensaje y leerlo de atrás para adelante, ¿sí? O ponerlas en columnas y leerlas por filas, ¿sí? Pero bueno, en la criptografía moderna, las permutaciones se usan como parte de algoritmos más complejos para añadirle confusión al texto cifrado. Y después está la sustitución, ¿sí? Que es reemplazar un elemento del mensaje original por otra. O sea, puedo una letra, la reemplazo por otra letra, ponerle la A, en vez de la A voy a poner la Z, o por un número o un símbolo, ¿sí? Como si fuera un diccionario secreto donde cada letra tiene asignada otra letra o un número, ¿sí? Entonces, si yo quiero cifrar un mensaje, en vez de la A pongo el 9, en vez de la S pongo el 6, ¿sí? Como un diccionario secreto. Bueno, esto que vimos del cifrado César, cada letra se sustituye por la que está 3 lugares a la derecha, ¿sí? Y bueno, y es importante saber que estas técnicas, tanto la permutación como la sustitución, se pueden usar en algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico, ¿sí? Bien, cifrado simétrico y asimétrico, ¿quedó claro o volvemos a explicar por qué es importante? ¿Cuál sería, profe, perdón, cuál sería un ejemplo de cifrado simétrico? Como viste el de las dos llaves del buzón que sacás que tenés una llave pública y una privada, ¿cómo sería un ejemplo del simétrico? Si puedes. Bien, ahí el ejemplo yo les di esto, ¿no? Les digo, bueno, es mi perrijo. Les digo, bueno, les voy a mandar las notas del parcial, ¿sí? Por un mail, ¿sí? Entonces, como yo no quiero que ese mail vaya sin seguridad, les digo, bueno, chicos, yo lo voy a cifrar. Yo uso para cifrarlo una llave que puede ser
1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, pongo 1, 2, 3, 4, el archivo de notas se pasa a una cadena de bits o queda de manera cambiada, permutada, sustituida. Ustedes reciben un archivo todo raro, que no entienden nada. Yo les digo, chicos, la clave va a ser 1, 2, 3, 4. Y ustedes ponen 1, 2, 3, 4 y con eso lo pueden abrir y se les descifra. Ah, ok, ¿Sí? ok. No, no había escuchado esa parte. Ese es el ejemplo. Es compartir una clave que pueden ser números, letras, o esto que les decía. Te voy a mandar un mensaje, pero va a estar corrido tres letras, ponele todo lo que es A va a ser D, o todo lo que es F va a ser H, ¿sí? Y ustedes, sabiendo esa técnica, pueden descifrar todo el mensaje, ¿sí? Ok, gracias. Es saber la técnica o saber una clave directamente para poder descifrarlo. Bien. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que en nuestra, bueno, estuvimos viendo el simétrico, el asimétrico, ¿sí? Y que tenía ciertos problemas. El simétrico era más rápido, pero el problema era esto, cómo intercambio de manera segura la clave, porque si yo se los digo así, puede haber alguien escuchando, puede haber alguien grabando, si se los escribo en el Classroom, puede haber alguien que se matriculó y era de otro curso, ¿sí? Entonces, el problema era el intercambio seguro de la clave, que es una sola para cifrar como para descifrar. Y el cifrado asimétrico era más fácil intercambiar las claves, pero era más lento para cuando tengo que pasar muchos datos. Entonces, para superar las limitaciones de los dos y usando lo mejor de los dos, se crea el cifrado híbrido, ¿sí? Entonces, una de las ventajas de uno para crear un sistema más eficiente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es? Bueno, básicamente, yo emisor genero una clave simétrica única para el mensaje que deseo enviar, ¿sí? Entonces, eso lo cifro con la clave pública del receptor, que es conocido para todos, ¿sí? Entonces, cifro la clave simétrica, que es este hola 1, 2, 3, el 1, 2, 3, 4, o el correr 3 espacios, ¿sí? Lo cifro con la clave pública del receptor, en este caso, ustedes. Una vez que la clave simétrica está cifrada con la pública del receptor, yo cifré todo el mensaje con un algoritmo, etcétera, y puedo enviar el mensaje principal que ya está cifrado, ¿sí? Que tiene la clave simétrica adentro, ¿sí? Y al recibir el mensaje ustedes, lo que hacen es usar su clave privada, que es otra que solo ustedes, que yo no la conozco tampoco, del sistema de clave asimétrica, abren y van a encontrar la clave simétrica, el hola 1, 2, 3, el 1, 2, 3, 4 o el corre 3 espacios. Y una vez que tienen esa clave simétrica original, la pueden usar para descifrar el mensaje original, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja del híbrido, ¿sí? Y esto es importante también, que la clave simétrica que se comparta sea diferente para cada mensaje, porque si se llegara a meter un intruso y lograra descubrir la simétrica, solo le valdría para leer ese mensaje y no para todo el resto de mensajes que yo les mando, ¿sí? El cifrado híbrido, esto se usa cuando hablábamos la clase pasada del protocolo de seguridad, el HTTPS, ¿sí? Se usa ahí, por ejemplo. Bien, hablamos mucho de recetas, de órdenes. Bueno, vamos a ver el algoritmo, ¿sí? El algoritmo va a ser como una serie de instrucciones secuenciales que nos permiten llevar a cabo acciones o programas. Y esto va a ser muy importante para todos los avances tecnológicos, ¿sí? Entonces, es una serie de instrucciones secuenciales. ¿Qué tiene que ver esto? Que van una detrás de la otra, ¿sí? Que nos permiten ejecutar acciones o programas para hacerlo más fácil como una receta de cocina. Romper un huevo, agregar harina, ¿sí? Como que tiene una lista de ingredientes y una serie de pasos que hay que seguir para obtener el resultado deseado, el plato que yo quiero. Bueno, el algoritmo es similar,
pero en vez de ingredientes y cosas de cocina, tiene datos de entrada e instrucciones que una computadora debe seguir en un orden para realizar una tarea, ¿sí? La clave es que sepan que lo importante es la secuencia. El orden de esas instrucciones es crucial. Si yo cambio el orden de los pasos en el algoritmo, voy a llegar a un resultado incorrecto o a no terminar la tarea, ¿sí? Hoy en día son el motor que impulsa gran parte de la tecnología que usamos hoy en día. Están detrás de cómo funcionan nuestros celus, de cómo buscamos información en Internet, de cómo nos recomiendan con publicidades, videos y productos online, ¿sí? Y sobre todo, como dice acá el slide, para la inteligencia artificial, ¿sí? Toda la inteligencia artificial se basa en algoritmos complejos que permiten a la máquina aprender de los datos, reconocer patrones, tomar decisiones y hacer tareas que antes necesitaban nuestra inteligencia humana. Todo, desde el reconocimiento facial que usamos para aprender el celu hasta los autos autónomos, todo es algoritmos más sofisticados que otros, ¿sí? Y por eso les dice que algunos programadores dicen que la secuencia en sí, o sea, las instrucciones, es más importante que el lenguaje de programación y la computadora misma, ¿sí? Que para resolver el problema lo más importante es la secuencia de pasos necesarios, que después una computadora es la que lo ejecuta, ¿sí? Es como tener el algoritmo que sea un plano para construir una casa. Vos podés usar diferentes herramientas, en el caso de las computadoras, lenguajes de programación y diferentes constructores, que serían las computadoras, pero si el plano está mal o es defectuoso, la casa nunca va a ser sólida, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver la función hash, ¿sí? Vamos a pensarla como una forma de crear una huella digital, ¿sí? Ustedes saben que las huellas digital nuestras son únicas, ¿sí? Para cualquier conjunto de datos, ¿sí? Una función hash, como dice la diapositiva, es una operación que se va a realizar sobre un conjunto de datos de cualquier tamaño, no importa si tenemos una sola letra o un archivo de muchos gigas, ¿sí? La función hash toma toda esa información como entrada. El resultado de esta operación va a ser otro conjunto de datos de tamaño fijo, que le llamamos hash, ¿sí? o resumen, y va a ser completamente independiente del tamaño original de los datos que le pusimos. Por ejemplo, un algoritmo hash, que es el que vamos a ver en el ejemplo, que es el SHA-256, siempre nos va a producir un hash de 256 bits, sin importar si yo antes le metí 140 palabras o una letra, ¿sí? No importa el tamaño del archivo original, siempre me va a transformar en algo de 256 bits. Bueno, y tiene varias propiedades que son muy importantes. Es que está asociado unívocamente a los datos iniciales. Esto significa que va a ser prácticamente imposible encontrar dos mensajes distintos o dos cosas o dos palabras distintas que tengan un resumen hash igual, ¿sí? Cuando hay dos hash iguales se llama colisión, ¿sí? Y las funciones hash criptográficas están diseñadas para ser súper resistentes a las colisiones, o sea, es casi imposible. Y esta unicidad también se hace importante para verificar la integridad de los datos, porque si el hash de un archivo cambia, si yo tengo un archivo que lo pasé a hash y es de tal manera, y alguien mete un cambio en el archivo, automáticamente el hash va a cambiar. Entonces yo ya sé que si el hash era así y ahora es distinto en un número, el archivo fue modificado, ¿sí? También tiene algo que es como un camino de ida. Una vez que yo paso algo a hash, es irreversible, ¿sí? Son unidireccionales. Por ejemplo, cuando ustedes, lo más común es cuando ponemos una contraseña en un sitio, lo que nosotros ponemos perrito 1234. El sitio no guarda perrito 1234, guarda el hash de esa frase, ¿sí? ¿Y por qué no nos devuelve la contraseña?
Y porque una vez que él encriptó el hash, que son 256 bits, volver de esa cosa inentendible de 256 bits a formar perrito 1, 2, 3, 4 es inviable, ¿sí? Requeriría una cantidad de tiempo y recursos imposible, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya pasé datos a un hash, listo, quedaron como hash. No, es muy difícil con ese hash volver a recuperar lo que escribí, ¿sí? Es como si van al carnicero y ustedes meten carne y les hace carne picada, bueno, eso sería el hash y sería imposible juntar la carne picada y volver a hacer el trozo de carne original, ¿sí? La información ya se transformó de una manera que es fácil en la dirección de ida de transformarla, pero muy difícil en la otra, ¿sí? Y bueno, y se usa mucho para verificar esto, la integridad de archivos, que no se haya modificado, sobre todo para almacenar las contraseñas. Después vamos a ver también que se usa mucho en las firmas digitales, ¿sí? Y se usa muchísimo, por eso es fundamental, son la columna principal de las blockchain, ¿sí? Que usan las criptomonedas. Bien. Bueno, acá habla esto de las contraseñas, ¿sí? Siempre que nosotros entramos a un sitio o algo, el sistema necesita verificar que somos quienes decimos ser, y eso lo hace con nuestras contraseñas. Sería ingenuo o hasta está mal pensar que guardan nuestras contraseñas, como les decía, en texto plano, como perrito 1, 2, 3, 4. Porque ¿qué sería el problema de estos? Y si el banco, no sé, Nación o el que tengas, tiene guardadas todas nuestras contraseñas así, si la base de datos del banco la atacan, y entran los cibercriminales, tienen todas las contraseñas de todos los usuarios a la vista. O sea, sería un desastre, nos hacían las cuentas a todos. Entonces, la solución inteligente es almacenar el hash de la contraseña. En lugar de guardar perrito 1, 2, 3, 4, el sistema toma nuestra contraseña, calcula el hash usando el algoritmo y bueno, es único. O sea, ¿qué hace? Cuando yo pongo perrito 1, 2, 3, 4, se forma un hash. Si el hash ese coincide con el que ellos tienen almacenados, buenísimo, puede entrar. Si no coincide, no puedo entrar. Y como dijimos que es muy difícil de revertir, si no me lo acuerdo, no me dice era este. Automáticamente tengo que hacer uno nuevo para que vuelva a guardar el hash. ¿Sí? Bien. Es como se fija si coincide el hash de lo que escribo con el que tienen guardados. O sea, en ningún momento se fija de perrito 1, 2, 3, 4. Solo compara los hash como huellas digitales. Y por la unidireccionalidad que vimos es que no puede devolverme la contraseña olvidada. ¿Sí? Bien, acá vamos a ver que hay, bueno, múltiples funciones de hash. Cada una tiene características específicas para diferentes usos y niveles de seguridad, ¿sí? Como diferencias puede ser el tamaño del hash que producen. Producir un hash más largo es más seguro contra ataques de fuerza, así de ciberataques o colisiones, que haya dos parecidos. Mientras más caracteres tiene, más difícil. También la velocidad con que se pueden calcular los hashes, algunas funciones son más rápidas que otras. Bueno, lo más importante es el nivel de seguridad, su resistencia a encontrar colisiones, o sea, dos entradas con el mismo hash, y a la preimagen, o sea, a encontrar una entrada que produzca un hash específico, ¿sí? Bueno, algunos son más complejos internamente según sus operaciones matemáticas y lógicas, y también a veces algunos hash se van volviendo obsoletos a medida que aparecen nuevas vulnerabilidades. Entonces es crucial usar hash que sean seguras según los estándares actuales, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver como un ejemplo, ¿sí? De cómo, por ejemplo, la función SHA-256 transforma un texto de entrada, que es Brian, en una cadena de hash de longitud fija, ¿sí? Ven que hace un hash irreversible y único, ¿sí? Y bueno, ahí ven que Brian en hash es todo eso, ¿sí? Y abajo tienen el link, que yo lo tengo abierto ya, a un convertidor, que por ejemplo, si nosotros ponemos todo este texto,
Acá tenemos que dice el power, ¿sí? Ponemos generar el hash de 256 bits y acá nos hace todo ese texto que pusimos en modo hash, ¿sí? O sea, todo esto ya significa los algoritmos, se utiliza para la seguridad, los algoritmos generan hashes, bueno, hecho hash es eso, ¿sí? Ahora miren qué pasa si yo le saco el punto final. Acuérdense que termina en 97, B, C, C, B, B. Le saqué el punto final. Ya, ahora está en 77, 4, 5, 2, 1, ¿sí? O sea, es súper seguro porque si yo tenía el hash anterior y ahora recibo esto, yo ya sé que alguien tocó algo en el archivo, ¿sí? Por eso es importante que no hay dos hash iguales, ¿sí? Bueno, acá tienen el link por si tienen ganas de seguir jugando, de transformar su nombre a hash, de hablarse en hash. Pero bueno, eso es lo importante, ¿sí? El criterio de unicidad. Si cambio una sola letra en el texto plano, ya el hash que me da es completamente diferente. Por eso son tan... Sí, Pero no es legible, ¿no? O sea, no es que vos podés decir, no sé, la B no. la pasa 7, 8, 9, o sea, no. No, por eso esto que Posible. decíamos, que es de un solo camino de ida, como el ejemplo que les di de la carne picada. O sea, la cantidad de esfuerzo y de algoritmos y de procesos que deberían ser para volver a pasar este texto a Brian sería incalculable, ¿sí? Es justamente un camino de ida. Por eso los sitios no nos devuelven ni siquiera nuestra contraseña, te hacen hacer una nueva, Ah, ¿sí? genial, genial. Gracias. No, no es la función el ida y vuelta, por eso no es lo mismo que encriptar o que cifrar, ¿sí? Para transmitir cosas. Esto es para hacer como nuestra huella digital, para ver que algo es nuestro o para ver que transmití paquetes y no pasó nada en el medio, ¿sí? Para dar seguridad a archivos, etcétera. Genial, genial. Bueno, y acá tienen el ejemplo, ¿no? También los inputs tienen como poniendo una palabra y haciéndole el hash lo que devuelve. ¿Sí? Van a ver que incluso con los cambios más pequeñitos en los inputs, cambia un montón el hash que reciben, ¿sí? Esa es la unicidad, digamos. Esto de que a la más mínima alteración en el mensaje original ya me da un hash súper diferente, se le llama efecto avalancha, ¿sí? Y esto es súper valioso porque quiere decir que si yo calculo el hash de un archivo y luego se altera una coma, un punto o algo en ese archivo y lo vuelvo a calcular y me da diferente, yo ya sé que alguien tocó algo, ¿sí? Ya sé que pudo haber una manipulación, puede haber sido accidental o maliciosa, ¿sí? Ahora, si yo guardé el primer hash y después me da el mismo hash, yo ya sé, estoy segura que los datos no fueron modificados, ¿sí? Bien, y acá hay un par de propiedades de la función hash que igual las estuvimos diciendo. Esto del camino de ida, la unidireccionalidad, que dice que es fácil para una computadora, como hicimos recién, calcular el hash de cualquier entrada dada, de un texto o el que sea. Lo pueden hacer con un convertidor como el que vimos recién, pero es muy difícil, casi imposible, tomar un hash y ver cuál fue el texto original o la entrada que lo produjo, ¿sí? Es como una puerta que se abre fácil en una dirección, pero está completamente sellada en la otra, ¿sí? Por eso es muy importante para almacenar de manera segura contraseñas, ¿sí? Aunque un atacante le robe a Banco Nación la base de datos, va a haber hashes nada más. Le es imposible de esos hashes volver a sacar nuestras contraseñas para poder entrar, ¿sí? Después también la compresión, ¿sí? O sea, comprimen datos de cualquier tamaño a un resumen fijo que yo le pedí. Nosotros le habíamos metido un texto que teníamos y le dijimos que lo ponga en 256 bits, ¿sí?
O sea, el hash toma datos de entrada de cualquier tamaño, un byte, un gigabyte, y produce un resumen hash que tiene un tamaño mucho más pequeño, un número fijo de bytes, que son los que yo les pedí. Entonces, de Profe, esta manera, sí, perdón, pero no va a llegar un momento en que ya se va a repetir, o sea, usaste la cantidad de, está bien, mil de millones de variables ahí, ¿no? Pero, o sea, que se repita el código, o sea, ya usé J, a ciento, ver, ya de por sí es tipo súper difícil, ¿sí? Porque vimos esa aleatoriedad de que cambia algo y ya te cambia todo. Pero puede pasar y por eso vimos todos los distintos tipos de hashes que hay. Y obviamente cuando el 256 quede obsoleto o alguien haya logrado vulnerarlo, saldrá el 512, saldrá uno más complejo. O sea, una vez que se agoten todas las combinaciones, que son millones igual, saldrá otro hash que sea más complejo todavía y más difícil de que haya dos iguales, ¿sí? Siempre va a buscar eso, que no se produzca la colisión, que sea casi imposible que haya dos iguales. ah, genial, joya, joya. O si descubren que, no sé, poner Kami y Kari da el mismo hash, bueno, chau, a complejizar todo de nuevo o hacer uno nuevo que esto no pase. ¿Sí? Ese ya queda obsoleto. En cuanto descubran un mínimo error, obsoleto y uno nuevo. ¿Sí? Bien, justamente eso es muy importante también. Que es importante que para un conjunto de datos el hash resultante siempre sea único e irrepetible, ¿sí? Y debería ser extremadamente difícil encontrar dos conjuntos de datos diferentes que produzcan el mismo hash. Esta resistencia para encontrar colisiones se llama la resistencia a colisiones, ¿sí? Y es muy importante para saber que un hash representa un único documento, no a varios, ¿sí? Entonces, cuando un hash cumple con estas cuatro propiedades, la unidireccionalidad, la compresión, la inmutabilidad, que es eso de que no se puedan cambiar porque me da un hash distinto, y la unicidad, de que haya un hash único y repetible para cada archivo, sabemos que es una criptografía robusta, ¿sí? Podemos confiar en los datos originales. Bien, ahora vamos a ver en qué se usa. ¿Sí? En el que lo usamos todos los días. Proporcionan integridad para un mensaje o fichero. Bueno, como vimos esto con la inmutabilidad, cualquier cambio en los datos originales me va a dar un hash diferente. Entonces, al comparar el original con la versión que recibí, puedo ver si los datos fueron alterados o no. Esto se hace mucho al descargar software, al verificar copias de seguridad o, bueno, para ver que un documento no fue modificado. También con las contraseñas, ¿sí? Sirve para almacenar contraseñas seguras de texto plano, porque, bueno, aunque alguien intercepte la base de datos, no, es muy difícil de revertir. También se usa para la firma digital, que ahora lo vamos a ver, porque en una firma digital se calcula el hash de un documento, ¿sí? Y este hash lo firma con la clave privada del firmante, cuando estuvimos hablando de clave privada y pública. Entonces, el que lo recibe puede verificar que yo fui la que lo firmé, ¿sí? Comparando, o sea, descifrando el hash con la clave pública de ustedes y comparándolo con el documento recibido. Entonces, cuando yo firmo con el hash encriptado, ¿sí? Con mi clave privada, la clave de Victoria, ustedes saben, primero, si el documento está íntegro, si no se modificó, nadie le agregó nada en lo que les llegó, al ver si el hash es igual, y también la identidad mía, el no repudio. Si yo lo firmé con mi clave privada con el hash, listo, no puedo decir que no fui yo. Después vamos a ver qué es la tecnología sobre la cual se basa la blockchain, porque cada bloque de transacciones en esta cadena tiene el hash del bloque anterior. Entonces crea una cadena secuencial, ¿sí? Y si se altera cualquier cosa en el bloque anterior, el hash va a cambiar, lo que va a invalidar todos los bloques que siguen. Y yo ya sé que alguien cambió algo.
por eso es que son tan confiables. Y bueno, y también por esto mismo es el corazón de las criptomonedas, ¿sí? Para verificar transacciones, crear nuevas direcciones, ¿sí? Y para las pruebas de trabajo de los mineros. Vamos a ponernos en firma digital. La idea es crear digitalmente algo equivalente a la firma a mano, ¿sí? Es la manera de autenticar y asegurar documentos, pero en el mundo digital, ¿sí? Bien, la capacidad de crear firmas digitales es una de las principales ventajas de la criptografía de clave pública, de la asimétrica, de la que usamos dos llaves, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una pública que se puede compartir con cualquiera y una privada que debe mantenerse en secreto privado? ¿Cómo se hace una firma digital? Bueno, el emisor del mensaje, o sea, si yo voy a mandar un mensaje, uso una función hash para crear un hash de este mensaje que quiero mandar, ¿sí? Creo el hash de esta diapositiva, por ejemplo, y lo cifro usando mi clave privada, la de Vicky, ¿sí? Este hash cifrado es la firma digital, ¿sí? Y yo la adjunto al mensaje o lo puedo transmitir por separado. Cuando ustedes o el receptor recibe el mensaje y la firma digital, hace unos pasos para verificar la autenticidad y la integridad. Usan la misma función hash, ¿sí? O sea, ponen este mismo slide en el convertidor y se fijan si es igual al que yo les mandé. Si es igual es que está perfecto, ¿sí? Nadie tocó nada en el medio. Y luego, con la clave pública mía, yo lo cifré con mi privada, queda la pública la conocen ustedes y todos, con eso descifran la firma digital y obtienen el hash original del mensaje, ¿sí? Entonces, con eso comparan si los hashes coinciden, significa que el mensaje no fue alterado, y la clave privada solamente la conozco yo, ustedes saben que están seguros que eso lo mandé yo porque lo verificaron con mi clave pública, con mi juego de llaves, ¿sí? Esto es súper importante y tiene muchas ventajas porque es una forma de autenticar al emisor de un mensaje y es mucho más efectivo que confiar simplemente en que me lo mandó el remitente con el nombre y apellido, ¿sí? Porque cualquiera se puede hacer un mail con nombre y apellido de otra persona. Además, también nos da eso, la confirmación de que el mensaje no fue alterado desde que fue firmado, ¿sí? Porque si yo cambiaría algo en el mensaje, ya la firma, como la firma tiene el hash encriptado con el mensaje, si yo modifico algo del mensaje o del archivo, ya la firma quedaría inválida, ¿sí? Y además esto importante que hemos mencionado del no repudio. Si yo encripto con mi clave privada única que solo yo conozco, no puedo negar que yo mandé ese mensaje porque está vinculado a mí, ¿sí? Hoy en día esto se usa mucho para documentos legales, contratos electrónicos, ¿sí? Cuando tengo que mandar correos electrónicos muy seguros, bueno, para hacer transacciones financieras, ¿sí? Bueno, esto tiene una verificación en las dos direcciones, o sea, permite que tanto el receptor como el emisor del contenido puedan identificarse mutuamente, sabiendo que son ellos quienes están interactuando, ¿sí? Aunque el emisor es quien lo va a firmar, la capacidad del receptor de verificar esa firma con la clave pública del que lo mandó establece una identificación confiable para ambas partes, ¿sí? Y además, al garantizar la integridad del mensaje de que no se puede cambiar, la firma digital también evita que terceras personas intercepten esos contenidos y puedan ser alterados sin que el receptor se dé cuenta, porque cualquier modificación haría la firma inválida, ¿sí? Bueno, esta firma dice que viene a sustituir a la manuscrita, pero en el mundo de la informática, ¿sí? Cuando firmamos digitalmente un documento le damos veracidad. Y al igual que cuando firmamos a mano, es imposible negar la firma, no puedo decir que no lo firmé nosotros, porque es el no repudio y está hecho con mi clave privada, ¿sí? Es más fuerte que la firma que hacemos con la mano, porque alguno lo habrá hecho en el cole para irse temprano o faltar al colegio. La firma a mano se puede falsificar, pero la firma digital
es prácticamente imposible de replicar si yo no sé la clave privada del firmante. Si yo la sé, sí, pero es una clave privada que tiene que estar siempre protegida, ¿sí? Si esa clave se mantiene en secreto, la firma digital es mucho más segura que una manuscrita, ¿sí? Bien, esto es el proceso, ¿sí?, de la firma digital, que lo estuvimos viendo, que es un mensaje que debe ser firmado por una entidad, que puede ser una persona, una organización o un sistema, ¿sí? Y que en vez de firmar todo el mensaje, ¿sí?, que puede ser muy grande, un documento muy extenso, se genera un hash del mensaje, ¿sí? Entonces, con la clave privada, firmo y cifro ese mensaje junto el mensaje con el hash cifrado, ¿sí? Y ahí ya tengo mi firma digital, que es lo que voy a enviar, ¿sí? Bueno, es que se crea básicamente un hash único del mensaje y su cifrado usando la clave privada del emisor. Y esto es la manera segura y confiable de que el receptor verifique la identidad del emisor y la integridad del contenido, ¿sí? Porque si cambian algo, invalidan la firma. Y ahí está el diagrama, ¿sí? Es la forma como visual y simple de entender cómo se genera el proceso de la firma digital paso a paso, ¿sí? Ven cómo datos entran, se ponen en función hash, le pongo el código hash con la clave privada, ¿sí? Ahí ya tengo mi firma digital y adjunto esa firma a los datos que voy a mandar, ¿sí? Y acá tienen resumido, digamos, las propiedades importantes de la firma digital, ¿sí? Que sea única, que solamente el firmante pueda generar esa firma digital, ¿sí? Por eso es que es infalsificable, ¿sí? Por eso se hace solamente con la clave privada, es como la marca exclusiva del autor del mensaje, si lo quieren ver así. Que sea infalsificable, ¿sí? Para poder falsificarla, el atacante tiene que resolver el hash y es súper complejo, como decíamos, por eso son computacionalmente muy seguras, ¿sí? Bueno, verificables, ¿sí? Que sea verificable para el que recibe el mensaje y, bueno, y para autoridades competentes, ¿sí? Esto del no repudio es importante, no poder negar la autoría, que nadie pueda negar su propia firma, porque se hizo con la clave que solo ellos conocen, y que sean viables. Esto es súper importante porque si no es fácil generar la firma, no me sirve. Pero bueno, las firmas hoy en día son fáciles de generar por parte del firmante, ¿sí? El proceso criptográfico es complejo, pero las herramientas y el software de firma digital están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar para el que la quiere usar, ¿sí? Cumplir con estos 5 pilares es fundamental para que las firmas digitales sean una herramienta confiable y aceptada en el mundo digital. Bueno, acá tenemos algunas utilizaciones, ¿sí? En el software, ¿sí? Se usan para distribuir software cuando descargamos un programa, un controlador, una actualización, ¿sí? La firma digital que tiene el desarrollador nos asegura que el software viene de una fuente legítima y que no fue alterada o que está infectada por malware de terceros, ¿sí? Es para no instalar software comprometidos. Y también las transacciones comerciales, ¿sí? Para firmar contratos, hacer órdenes de compra, ¿sí? Garantizando la identidad de las partes. Bueno, y ahora vamos a ver que tenemos confidencialidad, o sea, en el mundo de toda la criptografía lo que buscamos son 2 cosas. La confidencialidad de nuestras comunicaciones, o sea, que solo el destinatario pueda entender el mensaje, y la autenticidad del emisor, que podamos verificar quién envió realmente el mensaje, ¿sí? La confidencialidad se da cifrando el documento original para que quede oculto a los que no son destinatarios de él. O sea, cuando ciframos el mensaje, ¿se acuerdan que dijimos
que lo transformamos de una manera que solo lo va a poder revertir y ver alguien que sabe la clave de cifrado correcto. Entonces, el objetivo es la privacidad. Y otra parte de la criptografía es, como vimos recién, conseguir la autenticidad del emisor. Entonces, cuando yo firmo un mensaje, no aporta seguridad en que el contenido no sea visto a terceros. O sea, es importante que sepan esta diferencia. Firmar digitalmente no oculta el mensaje, pero sí nos da la seguridad para quien lo recibe de que fue enviado por la persona que dice que fue enviado. ¿Sí? Entonces, sepan que no es lo mismo cifrar y firmar. ¿Sí? Son herramientas diferentes que sirven para diferentes necesidades de seguridad. Si yo tengo que mandar algo asegurando la privacidad del contenido, voy a cifrar. Ahora, si yo quiero garantizar mi autoría, ¿sí? Mi identidad como autor del envío, ahí voy a firmar. ¿Sí? Si solo me quiero asegurar de que el mensaje viene de mi lado y que no fue alterado, firmo el mensaje. Si quiero que el contenido sea secreto y que solo lo puedan leer la otra persona, ahí lo cifro. Y en muchas situaciones se pueden hacer ambas cosas. Firmar el mensaje para garantizar la autenticidad y cifrarlo para asegurar la confidencialidad del contenido. ¿Sí? O sea, un email importante y confidencial puede ser firmado y cifrado. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de blockchain, ¿sí? Vamos a explorar la tecnología que está en el corazón de muchas criptomonedas y que revoluciona toda la forma de las transacciones digitales. La blockchain es la cadena de bloques, ¿sí? Y es una base de datos digital que tiene tres características cruciales. La primera es que es distribuida, ¿sí? Distribuida significa que no es, como estuvimos viendo, que la base de datos está almacenada en un único servidor centralizado. No, no es una base de datos tradicional. Es una base de datos distribuida porque se copia y se comparte entre muchos ordenadores. Por eso vemos el dibujito así, ¿sí? Imaginen, por ejemplo, un libro de contabilidad que no es que lo guardo en una sola oficina, sino que cada participante de la red tiene una copia idéntica. Después es segura, ya que usa la criptografía que estuvimos viendo, usa mucho las funciones hash, que elegimos que cada bloque de información de la cadena está enlazado al bloque anterior, haciendo que la manipulación sea muy difícil, ¿sí? O sea, yo toda la información del bloque anterior la tengo en un hash, y el bloque nuevo usa ese hash anterior. Si ya algo no coincide, es que algo pasó, ¿sí? Si me da distinto, todo el resto de los bloques quedan anulados, ¿sí? Y también que es inmutable. O sea, una vez que la información se registra en la blockchain, es muy difícil o casi imposible alterar o borrar sin el consenso de la mayoría, o sea, de todos los que están en esa cadena, algo, ¿sí? Una vez que una transacción se añade al bloque y ese bloque se añade a la cadena, a la blockchain, se forma parte de un registro permanente e inalterable, ¿sí? Bueno, como verán en el dibujito es como una red de bloques de información que une a todos los participantes, pero no hay uno que parezca que controla, ¿sí? Por eso es descentralizado. Bien, hablamos esto de que es distribuida, por eso es tan innovadora, digamos, y disruptiva. Todos los registros están enlazados y cada usuario que participa de la blockchain se guarda una copia, ¿sí? Esto es lo que vimos, que la información no está en un único servidor central, sino que se replica y se mantiene en múltiples compus o nodos de la red. Y todos tienen la misma información. Esto que sea distribuida hace que la blockchain sea mucho más resistente a un punto de fallo, por ejemplo, porque si un nodo falla, la información sigue estando disponible en otros nodos de la red. Y también la desintermediación hace que no se necesiten intermediarios, ¿sí? En los sistemas tradicionales necesitamos bancos, gobiernos, plataformas online para hacer las transacciones. Acá en la blockchain, al ser distribuida y ser transparente, hace que los intermediarios no sean necesarios para generar confianza en las transacciones, ¿sí? Y bueno, y esto de que es único y escaso, al estar distribuido, el objeto digital es único y escaso, ¿sí? O sea, copiar archivos hoy en día es fácil,
pero la blockchain, como es toda distribuida y se maneja por el consenso, porque todos estén de acuerdo, puede rastrear la propiedad y la autenticidad de los activos digitales y se crea una sensación de que es único y escaso como los activos físicos. Esto se usa mucho en los tokens no fungibles, los NFTs, donde la blockchain los registra la propiedad única de esos activos digitales, ¿sí? Bueno, y acá están las 3 formas de conexión, ¿sí? Pero en diagramita. A la izquierda tenemos la red centralizada, que vemos que todos los nodos periféricos están conectados a un nodo central, ¿sí? Entonces, toda la comunicación y el control pasan a través de ese punto central, ¿sí? El problema es que si el nodo central falla, toda la red se ve afectada. Después tenemos la red descentralizada, ¿sí? Que no hay un único punto central, sino varios hubs, ¿sí? Como vimos en la clase, o centros de autoridad más pequeñitos. Cada hub controla una parte de la red y la comunicación entre diferentes partes pasa a través de estos hubs, ¿sí? Puede ser que si un hub falla, solamente se va a ver afectada una parte de la red. Es como más resiliente en eso que la centralizada. Pero al tener puntos de control, todavía hay posibles puntos de falla. Y la distribuida, como la blockchain, ¿sí? Que acá cada nodo está conectado a muchos otros nodos, es como una malla, y si ven no hay un nodo central dominante y la información y el control se distribuye por toda la red, ¿sí? No hay un punto de fallo. Si falla un nodo, la red sigue funcionando porque la información está replicada en muchos otros, ¿sí? No hay algo que pueda fallar en el sistema. También da más seguridad porque para comprometer la seguridad de la red, un atacante tiene que controlar más de la mitad de los nodos, que es mucho más difícil que atacar un solo servidor central, ¿sí? Y bueno, y también al ser descentralizado el control, brinda más transparencia a toda la información. Bueno, ¿qué más hace que sea tan segura y revolucionaria? ¿Sí? Bueno, la seguridad, ¿sí? Blockchain es segura porque los registros están cifrados para proteger la privacidad y la seguridad de las transacciones. Este cifrado hace que la información sea imposible de leer para los que no tengan las claves adecuadas. Además, por ser una cadena de bloques, ¿sí? Por ser distribuida, no puede ser modificada por un usuario sin que lo validen todo el resto de los participantes. O sea, cualquier intento de alteración, o sea, sería rechazado por la red, porque todas las copias que tienen los otros van a dejar de coincidir. Por eso es importante la descentralización, que todos tengan una copia. Después, bueno, esto de que es inmutable, ya que toda la información que está en este libro contable no puede ser borrada. Una vez que una transacción se añade un bloque y ese bloque se añade a la cadena, es parte de un registro permanente e inalterable por todos los enlaces criptográficos que tiene con los bloques anteriores y con los siguientes, ¿sí? Bueno, esto del consenso, que al ser una base de datos distribuida, la validación de los datos no lo hace un usuario o un organismo central. Tiene que tener el consenso de todos. Y este consenso se hace con un algoritmo que es el que siguen los mineros, los que minan cripto, para verificar las transacciones, ¿sí? También, bueno, el tamaño de un bloque siempre va a ser menor a 1 megabyte. Es como una limitación técnica por razones de eficiencia y para asegurar que la red pueda procesar y validar los bloques de manera razonable. Y también esto, que no existe una única blockchain, sino que se pueden generar tantas como se desee. Pueden haber blockchains públicas como las de Bitcoin, blockchain privadas que usan empresas y blockchain de consorcios que usan un grupo de organizaciones, ¿sí? Bueno, acá está cómo se construyen, digamos, los bloques de una blockchain y cómo se enlazan para formar una cadena segura, ¿sí? Muestra el bloque central, que tiene varias transacciones y una recompensa también para el minero. Este bloque está conectado al bloque anterior por el hash anterior de ese bloque y a su vez, con esa información del hash anterior y la información, genera su propio hash posterior
que lo va a usar el próximo bloque. Por eso es secuencial, ¿sí? Y por eso está enlazado criptográficamente, ¿sí? Por eso es una cadena segura de bloques, ¿sí? Bueno, la transacción ahí está, Alice le paga a Bob, Chris le paga a Doris, ¿sí? Y la recompensa del minero es esto que decíamos, es el que resolvió el problema computacional complejo para poder validar este nuevo bloque y añadirlo a la cadena, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo mismo, los componentes del bloque, los ladrillos del bloque, ¿sí? ¿Qué encontramos dentro de cada bloque que forma esta cadena? Cada bloque tiene datos, ¿sí? Que son el propósito principal de la blockchain. En el caso de una criptomoneda como Bitcoin, que está el simbolito, serían las transacciones entre los usuarios. ¿Quién envió qué cantidad a quién? Pero otros pueden tener registros médicos, pueden ser votos en una campaña o información de una cadena de suministro en una empresa, datos de lo que quieran. Nos muestra que está conectado con el hash anterior, ¿sí? O sea, cada nuevo bloque tiene el hash del bloque anterior y es el enlace criptográfico fuerte, ¿sí? Que es lo que asegura la secuencia y la integridad de la blockchain. Si alguien cambia algo en el hash anterior, el hash cambiaría, el enlace con el siguiente bloque se rompería y es evidente que alguien lo manipuló, ¿sí? Cada bloque también tiene su propio hash del bloque, ¿sí? Que está en el lado como izquierdo, y es el identificador único de este bloque específico, que se calcula con todos los datos que tiene en él y también las transacciones y los hash del bloque anterior, ¿sí? Lo mismo, si algo cambia, va a cambiar el hash. Y después lo que se hace es, bueno, la validación para añadirlo a la cadena, que es la prueba de trabajo que hacen los mineros, ¿sí? Para poder añadirlo, ¿sí? Requiere un nivel de esfuerzo bárbaro, ¿sí? Y esto es lo que protege la blockchain como ataques, ¿sí? Bueno, acá están los tipos de blockchain, que habíamos dicho que no había un solo tipo. Hay públicas, abiertas a todo el mundo, como la de Bitcoin. Cualquiera puede unirse y participar en el proceso de validación y ver todas las transacciones. Bitcoin, Ethereum, la que quieran, ¿sí? Hay blockchain privadas, que son solo para miembros, o sea, que solamente los que pueden acceder acceden por invitación de los propietarios de la cadena, ¿sí? El acceso está restringido, digamos, y lo suele controlar una única entidad, ¿sí? Quién puede ver las transacciones, quién puede participar en la validación es privado. Y hay híbridas, que bueno, las híbridas, los participantes son privados, pero las transacciones son públicas. O sea, es como que los que estamos adentro es privado, alguien nos acepta, pero entre nosotros podemos ver todo lo que hacemos. ¿Sí? Es como una Eso, transparencia. Sí. perdón, eso sería, ¿viste? Cuando elegís para transferir que dice, no sé, Ethereum o por la de, ¿cómo se llama la otra? La de Binance, así, la red que Sí. usás para la transferencia. Eso es. Claro, viste que vos podés elegir distintas redes. Sí, Bueno, tenés que usar la misma parte porque si no perdés la cripto. exacto. Sí, sí. La principal diferencia, digamos, es en los tipos de blockchain es en quién tiene permiso para unirse a la red, quién puede ver la información y quién puede participar en ese proceso. Las de Bitcoin, las de Ethereum, generalmente cualquiera puede entrar y se ven las transacciones de todos, pero hay otras que son más privadas que solamente es si te invitan. Sí. O hay monedas de empresas propias o transacciones de empresas propias, no solamente es para criptos, ¿sí? Que solo puedes entrar si estás ahí. Bueno, y estos son como los engranajes de la blockchain, ¿sí? El almacenamiento, la transmisión y la validación. Almacenamiento ya sabemos que es que las transacciones, los datos se agrupan en bloques y estos bloques se enlazan secuencialmente usando los hash y por eso se forma la cadena de bloques. La transmisión es que, bueno, una vez que el bloque es creado y validado, se transmite a través de esta red distribuida de nodos, de participantes, y cada nodo tiene una copia de la blockchain para asegurar la transparencia. Y la validación, ¿qué es esto? Antes de que un nuevo bloque se añada a la cadena, las transacciones deben ser verificadas por los participantes de la red, por ejemplo, con la minería, con pruebas de trabajo.
Y esto asegura que las transacciones son legítimas y que se cumplen las reglas del sistema, ¿sí? Bueno, como vimos, la clave para la autovalidación es el hash, que aseguran la integridad de cada bloque y el enlace seguro entre ellos mismos, haciendo que la manipulación sea difícil de hacer sin ser detectada por la red, ¿sí? Tienen abajo un video que explica, ahí dice el minuto, más el funcionamiento en detalle. Y bueno, acá un poco el año cero, digamos, del Bitcoin, ¿sí? Que está al origen. Bueno, blockchain nació como espina dorsal del protocolo Bitcoin, ¿sí? Porque introdujo al mundo la tecnología que lo hacía posible, ¿sí? Lo hizo con ese sistema peer-to-peer, ¿sí? Entre personas, ¿sí? Transacciones directas entre usuarios sin intermediarios como bancos, que los hizo de este Nakamoto, que no sabemos si realmente se llama así o es un seudónimo o un grupo de programadores, ¿sí? Pero bueno, es como que el origen fue porque se lanzó el protocolo Bitcoin y, o sea, está basado en la tecnología blockchain para registrar y verificar todas las transacciones y ahí fue como el boom, ¿sí? Y abajo tienen un link también que es, bueno, un documental también, no sé, un funcionamiento de las blockchain y las criptomonedas. Acá, bueno, es desmenuzando el Bitcoin, básicamente, ¿sí? Así como las monedas tienen centavos, o sea, los pesos tienen centavos, Bitcoin tienen satoshis, ¿sí? Tienen unidades más pequeñas que se llaman así y es para expresar cantidades pequeñas de Bitcoin, ¿sí? Un Bitcoin está hecho de 100 millones de partes y bueno, cada partecita de esos 100 millones se llama Satoshi, ¿sí? Y es importante saber que el Satoshi va a ser la unidad más pequeña que se registra en las blockchain del Bitcoin. No se puede registrar pedacitos de Satoshi, es la mínima, ¿sí? Y ahí les da algunos datos importantes sobre el Bitcoin. Bueno, el ritmo de creación de bloques, que la red de Bitcoin tarda 10 minutos más o menos en generar un nuevo bloque de transacciones y añadirlo a la blockchain. Bueno, les dice que el explorador de bloques es una herramienta online que les permite ver todas las transacciones y los bloques que se registraron en la blockchain, como un libro de contabilidad público y transparente, y les muestra el 25 de abril la masa en circulación que había de Bitcoin y cuál va a ser el límite final, ¿sí? Donde no se van a crear más Bitcoin, por eso no tiene inflación y es tan deseado porque es un bien escaso, digamos. Bueno, un poco de criptomonedas, ¿sí? Que no es solamente dinero digital, sino que son monedas descentralizadas, encriptadas, que se pueden transferir entre pares y que se confirman todas las transacciones en un libro público a través del proceso de la minería, ¿sí? No lo controla un banco, una entidad central, ¿sí? Las transferencias entre pares está bueno porque es entre usuarios sin intermediarios. Y la minería como validador. La minería es el proceso por el cual las transacciones se verifican y se añaden al libro público, ¿sí? Esto de libros públicos es que está el registro de todo lo que pasó, ¿sí? Y todas las transacciones están a la vista, ¿sí? Es visible para todos en las redes. Las identidades, obviamente, de los propietarios de las monedas están encriptadas, pero bueno, o sea, no dice Vicky compró tanto, obviamente, pero bueno, es como que se ven, pero están encriptadas con un seudónimo o algo, ¿sí? Eh, bien, vamos a seguir. Acá tenemos cómo es el intercambio, ¿sí? Las transacciones. La transacción es la transferencia entre fondos de dos billeteras digitales, digamos, que Alice quiere mandarle Bitcoin a Bob. Esto se hace con una transacción que dice cuántos Bitcoin le quiere transferir y le va a decir la clave pública de la billetera de Alice y la billetera de Bob, ¿sí?
Una vez que pasa esa transacción, se envía a un libro público, se espera la confirmación, el libro público es la blockchain, ¿sí? Y cuando Alice inicia la transacción de su billetera, esto pasa a la red de nodos de todos los que están en la blockchain, ¿sí? Y antes de que la transacción sea definitiva y se haga, tiene que ser verificada y confirmada por la red, ¿sí? Y esto ahí es cuando trabaja la minería, ¿sí? Y el consenso en que todos se pongan de acuerdo. Cuando se hace una transacción, las billeteras wallet usan la firma electrónica encriptada para ver que la transacción proviene efectivamente del propietario de esa billetera, ¿sí? Ya dijimos que era con la clave privada, ¿sí? Que solamente es secreta y la conoce esa persona, ¿sí? Bueno, y la verificación, si esto durante el proceso de confirmación, los mineros verifican la validez de esta firma electrónica usando la clave pública de ese remitente, ¿sí? Y acá, bueno, un poco de minería de criptomonedas, ¿sí? No es minería de extraer metales, sino el trabajo, digamos, computacional que asegura y valida las transacciones en la blockchain, ¿sí? Es confirmar transacciones e incorporarlas a un libro público para agregar un bloque más de transacciones a la blockchain, al libro mayor, ¿sí? Para eso el minero debe resolver un problema computacional que cada vez se hace más complejo, ¿sí? Antes se acuerdan que estaba de moda hace como ya 15 años que te podías comprar una compu y ponerte a mirar en tu casa. Bueno, ahora ya es súper complejo y con eso no alcanza, ¿sí? Obviamente, al ser difícil, hay que tener recursos para añadir nuevos bloques, ¿sí? Porque si no cualquiera podía añadir. Y bueno, es como un rompecabezas matemático que implica encontrar un número que cuando se combina con los datos del bloque y se aplica un hash, produce un hash que tiene ciertos criterios, por ejemplo, que se llaman 11, los números, puede ser que comience con un cierto número de ceros. Para encontrar ese en 11 hay que probar muchas combinaciones, es como prueba y error y es muy intensivo, ¿sí? Por eso no es fácil. Pero la minería es de código abierto, o sea, cualquier persona puede confirmar esa transacción, cualquiera que tenga el hardware y el software adecuados puede intentar resolver ese problema computacional y participar en la minería. Por eso antes lo hacíamos. Por eso es descentralizado, ¿sí? Y obviamente el primer minero en resolver ese acertijo agrega el bloque de transacciones y como recompensa por el trabajo, la electricidad que gastó, el hardware, el tiempo, el minero le dan un cierto porcentaje de la criptomoneda recién creada, ¿sí? La recompensa del bloque y las tarifas, bueno, de la transacción, todo. Es como un incentivo a que haya mineros y que participen en el proceso y que se mantenga toda esta cadena de seguridad y funcionamiento de la blockchain, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco más de info de la minería, ¿sí? Esto de que como son hashes y están encadenados, intentar modificar un bloque anterior hay que hacer todo el trabajo de nuevo. Esto de que cuando se agrega a alguien gana una recompensa por la labor, ¿sí? En un momento eran 6,25 bitcoins, ¿sí? Esta recompensa económica va a ir decreciendo, ¿sí? Cada 4 años creo que se reduce a la mitad, ¿sí? Que es el evento que se conoce como halving, ¿sí? Y el trabajo crea valor, o sea, el proceso de minería, o sea, lo que le da valor a las monedas se conoce como sistema de prueba de trabajo, por todo esto que usan y la inteligencia que hay que tener, y eso le da valor a las cripto. Acá, bueno, habla de la descentralización, que tienen que estar las 4 personas de acuerdo, ¿sí? Para que se pueda hacer un dato. Todos tienen el mismo libro, todos ven la misma información, ¿sí? Están enlazados, cada uno tiene su copia local, pero bueno, tiene que haber acuerdo colectivo, ¿sí? Para que una nueva información, una transacción, un nuevo bloque se considere válido y se añada a la blockchain, ¿sí? Tienen que llegar al consenso. Si acá son 4 y hay uno
que no está de acuerdo, no cambia la realidad, ¿sí? O sea, ponerle que él quiera meter un dato malo, bueno, si todo el resto tienen razón y tienen los datos bien, no van a poder, ¿sí? Porque este bloque corrupto o con datos malos es rechazado por la red, ¿sí? Siempre la mayoría tiene razón. Para poder hacer algo raro tendría que tener el 51% de los nodos de la red y es un montón. Y acá, bueno, es para cerrar las mining pool, ¿sí? Esto que les decía, hace 15 años más o menos, se podía minar Bitcoin simplemente desde casa, que te comprabas la compu a, no sé, $10.000 y después te decían cuánto le ibas a ganar. Pero bueno, actualmente ya eso no pasa, ¿sí? A medida que más personas se fueron uniendo a la red y la dificultad del problema que hay que resolver aumentó, se hizo cada vez más difícil para los mineros individuales tener éxito por sí solos, por eso se crearon las mining pool, ¿sí? Se une el poder computacional de un grupo de mineros, en vez de competir cada uno por separado y no lograr nada, combinan la potencia de sus equipos para aumentar posibilidades de resolverlo y encontrar un nuevo bloque, ¿sí? Es como trabajo colectivo y una vez que encuentran el nonce correcto, se distribuye entre todos los que participan en la mining pool, ¿sí? Obviamente en proporción a la cantidad de poder computacional que aportaron, ¿sí? Y bueno, y hay un administrador del grupo de minería que es el que ejecuta el nodo completo, ¿sí? O sea, no es que cada uno tiene que ejecutar su propia copia completa de blockchain, sino que conectan su hardware de minería al servidor del administrador de la pool y él se encarga de comunicarse con la red Bitcoin y de la gestión, digamos, del trabajo de minerías. Hoy en día, bueno, como ya es muy difícil, hay que tener equipos súper especializados para dedicarse a esta actividad. Y por eso, bueno, esta es una imagen de la granja de criptominería, ¿sí? O sea, miren hasta dónde llegamos. Y hay un videíto también que les muestra eso, cómo es la granja. No sé si tenemos tiempo, Silvia, vos me La decís. de acá, la de Córdoba. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, O es sea, si quieren interesante lo para vemos. verla. Pero es Sí. la granja, una de las granjas más grandes del mundo y está acá en Córdoba. Y está auspiciada y colabora la Universidad de Córdoba con esta granja, ¿no? Fueron asesores para poder hacerlo. No sé si puse compartir sonido No, también. no. Sí, se escucha, se escucha. Ah, bueno. Adelantarlo un poquito nada más como para que lo vean, después el que quiere lo puede poner porque es re tarde y quería que veamos por lo menos el cronograma. Yo ya recién hace un ratito, mientras hablaba Victoria, yo les fui subiendo la clase de hoy. Una prueba de trabajo. ¿Eso qué es? Eso A es eso se la puede Universidad de aplicar. Córdoba. Acá está hablando el profesor de la Universidad de Córdoba, que fue uno de los colaboradores. Fíjense lo que es esta granja. Es impresionable. Incluso son autosustentables. Ellos mismos generan la energía que usan, que utilizan. Porque si no dejarían a medio Córdoba sin electricidad. Es impresionante. Bueno, O sea, es la literalmente sacamos y después los invitamos a que la vean porque les muestra todo por adentro, cómo es, cómo son los equipos, cómo es todo el sistema. Fíjense lo que es la planta, el lugar, la granja. Este es el CEO que habla y que explica cómo nació la idea y bueno, y explica cómo se manejan. Y también, fíjense, ven que ellos mismos son los que generan su propia electricidad y otra cosa, también está todo el sistema van a ver que hay mucho ruido y también como se recalienta, porque son muchos equipos trabajando al unísono en forma sostenida, van a ver todo el sistema de aireación que tienen para que se pueda
para que esto pueda funcionar. Bueno, lo sacamos, Vicky, y así yo comparto. Yo estuve escuchando, Vicky, muy bien. Todo bárbaro. Eh, todo muy bien. Quería compartirles el cronograma. Espérenme un segundito. A ver, yo lo había dejado como para ver el cronograma, pero no. Obvio, siempre pasa algo. Ahí está. Veamos el cronograma para el parcial del martes. ¿Cuáles son los temas que entran? Obviamente, fíjense, acá tienen en amarillito el primer parcial, por lo tanto entra toda hasta la fila anterior a esto. Es decir, esto de criptología entra. Lo de virus que habíamos visto el viernes pasado también entra. Internet 1 y 2 que habíamos visto en clase también entra. Y después entra todo lo que está hasta la fila anterior al primer parcial. Tenemos los teóricos de Kelly, Brian Shapiro, Tapscott y Friedman. Una cosa que les vamos a decir, que para que tengan en cuenta, es que no se va, ninguna pregunta está por fuera de lo que se vio, ninguna pregunta está por fuera de lo que está en las filminas. Es decir, que estudiando directamente de los PowerPoint, estaría bien, o sea, si quieren, pueden leer todo, pero todo es un resumen de lo que dicen los teóricos. Después tenemos hardware y software como dos grupos de temas importantes. De hardware, de hecho, tuvimos 2 clases. Después tenemos lo de la base de datos que habíamos visto, solamente la parte teórica que habíamos visto con Vicky, que había dado la clase Vicky, que explicamos cómo estaba organizada una base de datos y ese PowerPoint que era de Tadei, ese es el que entra. Y bueno, y redes de computadoras que también había dado Vicky. No sé si recuerdan las redes LAN, MAN, WAN, todo eso, los protocolos, HTTP, todo eso que estaba dentro de esa clase de redes, entra también. No sé si quieren hacer alguna pregunta en particular sobre el contenido que tienen que tener en cuenta para el parcial. Porque es viernes, es muy tarde. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Bueno, yo les vuelvo a reiterar, a acordarse de que tienen el tema de inteligencia artificial para poder entrar, para poder pedirles, Profe, ya perdón. que nuestra modalidad no es, sí. ¿Hasta qué unidad sería entonces? No, porque no, mira, yo te voy a Ah, explicar. Las unidades tienen muchos temas. Si yo te digo que, por ejemplo, entra la unidad, porque acá en el campus, vas a ver que nosotros tenemos, a ver si puedo entrar al campus, espera un minutito, espérame un minutito. Si ese vas para En el atrás, campus, por ejemplo, la unidad de internet tiene mucha información. No, no voy a poder entrar al campus. No, a ver, esperen un minuto. Acá está. A ver. Por ejemplo, la de Internet tiene Big Data y nosotros todavía no vimos Big Data. Por eso les digo, acá si bien ustedes en el campus tienen todo dividido por unidades, ¿sí? Yo siempre digo que es mucho más fácil ver para estudiar, ¿no? Para organizarse en el estudio, hacerlo no por unidades, sino por los temas que vimos. Por eso abrí el cronograma, porque fíjate,
Yo te voy a mostrar algo que nosotros O tenemos sea, agarramos el cronograma y tocamos esos temas nomás. tal cual, porque por Por ejemplo, el espera, cronograma, porque en la mayoría de las materias te dicen, viste, no sé, son 10 unidades, de la 1 a la 5 primer parcial, de la 5 a la 10 el segundo y claro, suele bueno, ser algo así. pero no es justamente esta La temática. materia que está organizada de esa forma. Fíjate, unidad 5, tecnologías de la comunicación, nosotros todavía teleinformática no lo vimos. Y sí Ok. vimos redes, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, 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 sí. O en la unidad 7, no, unidad 7 no, es la unidad acá, la de Internet. Fíjate, unidad 8, Internet. La nube no la vimos, pero vimos que yo ya le subí hace un ratito. Yo le subí, bueno, el formulario lo tienen, pero porque lo hicieron ustedes contestando el formulario. Tienen Internet 1, Internet 2. Teletrabajo está dentro de esa unidad, pero todavía no la vimos. Entonces, como hay esa discrepancia, yo opto por abrirles el, el Cronograma. cronograma y mirar cuáles son los temas que entran. Entonces, no por unidades, sino por temas. Si yo Profe, te igual digo, entra la hay unidad 8, te voy a confundir. los temas que no vimos no están habilitados, No, así que es todo lo que está en el campus, todo básicamente, lo ¿no? que está en el campus. Listo. A esta altura es todo lo que está en el campus. Ya en el segundo parcial, ya eso no lo podés considerar, porque vas a tener habilitado todo lo del primero más lo del segundo. A esta altura, todo lo que está habilitado en el campus es lo que entra. Ah, bueno, listo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. O sea, todo lo que podemos ver nosotros es lo que entra. Claro, Ah, tal cual. peor todavía. Son muchos Lo conceptos. único, Yo entiendo lo que son muchos único, conceptos, el pero único Silvi que creo que no vimos es el de teleinformática, ¿no? sí, teleinformática no lo vimos. Ese que es la clase del 13, el 5, no, no la tengan en cuenta. No, 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 igual la tienen oculta Sí, ellos. sí, tampoco la tienen verificada, No pero la bueno. tienen habilitada. Porque con esto de los feriados se nos hizo un lío y lo pusimos después. Tendríamos que haberla puesto antes de empezar con redes, pero bueno, quedó después. Está. Bueno, nada, nos vemos el martes. El martes les vamos a orientar de cómo tienen que responder el parcial, decir lo mismo de siempre, que son 20 preguntas, que tienen 10 en el anverso, 10 en el reverso. Si miran por acá arriba, van a ver que lo tengo abierto. Ah, pero no se los voy a mostrar, qué mala que soy. Está. Bueno, que tengan mucha suerte, estudien